tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Esta es La Verdad en Exitosa. Soy Pedro Paredes Vela, los acompaño hasta las 2 de la tarde para seguir con la información que venimos desde horas de la madrugada con La Voz de los Pueblos, con Nicolás Lucar, Manuel Rosas. Ahora estamos en estos momentos en la conducción a nivel nacional, radio y televisión de Exitosa, también en nuestra página web exitosanoticias.pe, mientras que en Facebook nos encuentran en Exitosa Go, la transmisión en vivo, también Exitosa Noticias, mientras que en Twitter estamos a través de @exitosap. 12:06 de la tarde. Arrancamos el programa y vamos a enfocarnos en la violencia que se ha suscitado, macabro crimen suscitado hace unos días atrás. Dentro de un cilindro, una mujer había sido ingresada, luego de ser ultimada y, como sabrán ustedes, el caso sigue en investigación. Este hecho, sin embargo, nos ha distraído por completo. Hemos sido distraídos de este hecho por completo por el tema del referéndum que se viene próximamente a celebrarse, a realizarse este domingo 9. Estamos exactamente a solamente 2 días, ¿ah? Solamente lo de pasado mañana es este referéndum donde hay 4 preguntas que están dentro de esta balota de posibilidades de reforma constitucional de nuestro país. 4 reformas sumamente necesarias, pero tampoco que van a ser la solución al problema que estamos padeciendo a nivel de administración de justicia y tampoco a nivel de manejo político. Sin embargo, nosotros aquí en Exitosa queremos saber, según su criterio, ¿qué cosa más podríamos poner en referéndum? ¿Qué cosa más podríamos preguntar? ¿Qué otros cambios sustanciales necesita el país como para que se pueda comenzar a cimentar mejor nuestras políticas públicas y sobre todo los procesos electorales y también la administración de la justicia y sobre todo el control contra el Congreso, contra el Ejecutivo, contra cualquier autoridad? Así que planteamos la pregunta del programa preparada para el día de hoy, viernes, fin de semana. Estamos terminando la semana laboral. Hoy viernes 7 de diciembre, planteamos la pregunta rápidamente, la pregunta del programa, la pregunta exitosa del día de hoy, aquí en La Verdad en Exitosa. ¿Qué otros temas plantearías en un próximo referéndum? Solamente recordemos que aquellos que vienen en estos momentos avalando esta consulta popular, consulta ciudadana, señalan que tendría que ser el inicio de otras consultas, de otros referéndums para hacer otros cambios constitucionales. Incluso se asevera que hasta tendría que impulsarse una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución política del Perú. Es así que nosotros planteamos la pregunta, queremos saber su percepción, su opinión sobre el mismo. ¿Qué otros temas plantearías en un próximo referéndum? Es la interrogante planteada el día de hoy, viernes 7 de diciembre. Y como siempre, ya saben ustedes, pueden hacernos llegar sus respuestas, sus reacciones a través de las redes sociales en Facebook, Exitosa Noticias, mientras que en Twitter a través de @exitosape. De esa manera arrancamos el programa a la espera de que finalmente podamos saber los pormenores de lo que usted pueda creer, pensar o plantear dentro de esta pregunta que estamos poniendo aquí en el programa. Pero reiteramos, hemos sido distraídos de un hecho de violencia sobre el tema básicamente de Marisol Estela Alba, que desgraciadamente fue ultimada de manera tan cruel, tan horrenda. Esta muchacha de 25 años de edad encontró la muerte en aquel hombre que en su momento le juró amor eterno, pero que desgraciadamente fue su asesino según la sospecha que en estos momentos comienza a pesar sobre él. Sin embargo, lo que más indignación a mí me genera es la forma, cómo es que la investigación sobre el sospechoso, el directamente sospechoso Luis Esteves, este militar integrante del ejército peruano, y que incluso el pasado miércoles desde el ejército peruano se había emitido un comunicado en la cual se ponía en manifiesto que estaban dispuestos a colaborar con la justicia y que también se disponía la búsqueda de esta persona porque estaba con permiso, está con licencia hasta el momento del 27 de noviembre que había solicitado hasta el próximo 11, martes 11, que por lo menos está venciendo esta licencia. Por ejemplo, tengo el Twitter del Ministerio Público que se emitió en horas de la mañana, por lo menos cerca de las 9 de la mañana se hizo público el Twitter, en la cual en este tweet se menciona desde el Ministerio Público una acción en torno a este caso de Marisol Estela Alba. Dice la letra, por ejemplo, fiscal Elga Ortega de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador solicitará en las próximas horas detención preliminar contra Luis Esteves Rodríguez, sospechoso del asesinato de Marisol Estela Alba. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado del crimen? ¿Cuánto tiempo ha sucedido de este horrendo asesinato, de este horrendo macabro hallazgo dentro del cilindro cubierto con cemento, el cuerpo sin vida de Marisol Estela Alba, y la familia sigue esperando por justicia?
El ejército se pronunció el pasado miércoles. Se ha creado con tanta pompa, con tantos bombos y platillos esta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer. Y la verdad lo único que estamos percibiendo es un tema de burocracia, la misma lentitud que cualquier otra fiscalía. Se supone que en la práctica esta nueva fiscalía especializada en violencia contra la mujer tiene que ser mucho más hábil, mucho más proactiva, más inmediatista en cuanto a las situaciones que pueda pasar de violencia contra la mujer. Sin embargo, esto lamentablemente no ha ocurrido y la verdad que eso es sumamente cuestionable. Recién se va a solicitar, recién se va a ver. En las siguientes horas dice, no sabemos si lo han hecho. No sabemos si es que ya finalmente lo han hecho, pero recién el día de hoy dicen que van a solicitar la detención preliminar del principal sospechoso, Luis Esteves Rodríguez. ¿Quién sabe? Dios sabrá dónde se encuentra en estos momentos. Y esto sobre todo ha sido una tendencia de indignación en redes sociales, en Facebook, donde lamentablemente también la gente no encuentra mucha justicia. 12:12. Y en Facebook encontramos de todo. En Facebook usted entra, busca información, el caso Marisol, el caso Mamani, la información que quiere. Pero también, a mí en lo particular, no sé si a usted, quizá Tania, a ti te pasó en las últimas horas. Pero, por ejemplo, les cuento que ayer vi un supuesto post del BCP dentro de Facebook. Entré, como siempre, para chatear, para ver qué cosa puede encontrar, intentando encontrar más información. Y ahí me sale un supuesto post del BCP donde me dice que el BCP está sorteando 50,000 soles. Yo no sé si es así tan fácil regalar plata para los bancos y sobre todo 50,000 soles. Y solamente te pone como una condición, única condición, actualizar tus datos. Allí, por ejemplo, entré, hice clic, me derivó directamente a una página web donde me pedían número de tarjeta, mi clave secreta y mi token. Ahora que es mucho más fácil el tema del token, por ejemplo, a través del celular haces transferencias bancarias inmediatamente, sumamente espectacular los códigos token. Pero me pidieron esos datos, les reitero, mi número de tarjeta, mi clave secreta, mi token. Y no pues, a mí, ya estoy ducho en todo esto, a mí no me la hacen. Eso olía, apestaba fraude, sin duda alguna. Por eso estén atentos en esta fecha. Si entren a la sección por tu seguridad, envía a bcp.com para aprender a prevenir las estafas por internet. Gracias, BCP. 12:14. Estamos en información en estos momentos en vivo desde Cajamarca. Precisamente, allí se encuentra la familia sumamente destrozada por no solamente por el crimen, también por la lentitud de la justicia que no se encuentra aquí en este país. Aunque por más fiscalías especializadas que puedan crear, es la misma cosa, honestamente, lo que está ocurriendo. Estamos desde Cajamarca en vivo con nuestro compañero Martín Alvarado. Mañana se estarán sepultando los restos de Marisol Estela Alba. Y Martín no tiene los detalles. Martín, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Información en vivo desde Cajamarca. Efectivamente, Marisol Estela Alba, que fue hallada muerta en Villa El Salvador el último martes. Sus familiares la recibieron en el aeropuerto Armando Reborero Iglesias junto a amigos. También se sumaron varios colectivos para exigir justicia y para que se investigue a profundidad este crimen. El padre de la víctima, Pedro, el señor Domingo Estela, pidió a la policía intensificar la búsqueda y ellos tienen un principal sospechoso. Para ellos, el autor de este crimen es el suboficial del ejército Luis Esteves Rodríguez, quien habría terminado con la vida de esta joven cajamarquina y luego la guardó su cuerpo en un cilindro que fue encontrado por los vecinos en la capital de la República. Integrantes de la Red Interamericana de Mujeres acompañaron a los familiares hasta uno de los accesos del aeropuerto, Pedro, y caminaron varias cuadras portando carteles en contra de este crimen. Que se haga justicia urgente, dijeron, y que no se tarde, como se han tardado en resolver otros casos. Ya fue Juanita Mendoza, ya fue Ivy Ágreda y ahora Marisol, 3 cajamarquinas que perdieron la vida bajo circunstancias similares en Cajamarca y fuera de esta ciudad. Cabe indicar que el cuerpo fue trasladado desde el aeropuerto hacia la provincia de Cajamarca, es aproximadamente 1 hora y media, 2 horas para llegar hasta allá. Acompañaron a esa carroza fúnebre algunos familiares, también amigos, representantes del Ministerio de la Mujer. Ya se encuentra Marisol Estela Alba
en su tierra natal, Bambamarca, desde donde alguna vez arribó a la capital para buscar un sueño, para conseguir una profesión. Sin embargo, terminaron arrebatándole la vida. Hoy se encuentra ya en Bambamarca. Hasta la Plaza de Armas han llegado cientos de bambamarquinos para exigir justicia respecto a este caso. Y como entenderás, Pedro, el cuerpo llegó anoche aproximadamente a las 9:30 de la noche, y existe una tradición de velar 2 días a los cuerpos en Cajamarca, por lo que mañana sería sepultada en el cementerio de esta provincia cajamarquina. Desde Cajamarca informó Martín Alvarado, Exitosa Perú. Adelante, Pedro. Gracias, Martín Alvarado. Sin duda alguna, cifras de horror, cifras de sangre que enluta a toda Cajamarca. Y bien, y le agradezco a nuestro compañero Martín Alvarado por esa estadística que nos comparte. A.B. Ágreda, de Cajamarca, Juanita Mendoza, de Cajamarca. Estas dos antemencionadas, que primero han sido quemadas por sus asesinos y posteriormente perdieron la vida por la gravedad de las heridas. Hechos totalmente horrendos. Pero también horrendo lo de Marisol Estela Alba, que terminó siendo ultimada de la forma que ya todos conocemos. Y tenemos precisamente la línea telefónica ahora mismo de Exitosa, Rosemary Estela, hermana de Marisol. Rosemary, gracias por responder la llamada de Exitosa. Buenas tardes, aunque sé que no son buenos días para ustedes ni buenas tardes. Así es. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué es lo que les ha dicho la policía o la fiscalía en torno al sospechoso Luis Esteves Rodríguez, el presunto asesino de tu hermana? ¿Qué les informaron hasta el momento? Nos han dicho que todavía no lo han capturado. Eso es lo que nos dijeron en Lima cuando declaramos en la de Vincris. Pero hasta ahora ellos no se han comunicado con nosotros. ¿Ya? La policía no se ha comunicado con nosotros. La justicia no se ha comunicado con nosotros hasta ahora. Pero Rosemary, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con algún representante del Ministerio Público? Porque lo que yo tengo aquí, por ejemplo, frente a mí, es el tuit que se ha hecho público en redes sociales desde el Ministerio Público, que la fiscal Elga Ortega, que recién en las siguientes horas, dijeron horas de la mañana, que recién el día de hoy, a las 9 dijeron que en las siguientes horas recién iban a solicitar la detención preliminar. Yo entiendo, mientras que no haya la solicitud de detención preliminar, no se puede intervenir, no se puede capturar. ¿La policía desde cuándo les dijeron que estaban en búsqueda o intentando capturarlos? Hoy día recién, de verdad, sí, yo pensé que desde ese día que nosotros estuvimos en Lima, porque fuimos los familiares directos a Lima, ya. Se supone que desde ahí la noticia ya ha estado con orden de captura ahí, ¿no? En ese momento, cuando nosotros hicimos la denuncia. Dimos las declaraciones. Pues lamentablemente lo que tengo que remitirme es a la información del propio Ministerio Público. ¿A ustedes como familia le dijeron que inmediatamente ya está la orden de captura de Luis Esteves? Claro, sí, pero no sé, la verdad, la justicia no sé por qué hace eso si ya está viendo todas las pruebas contundentes, incluso el que manejaba ese tractor para hacer el hoyo. Él declaró que Luis Esteves lo había contratado para que haga los hoyos. Incluso había estado observando cuando estaba haciendo. Ese testimonio de cuándo escucharon ustedes, de cuándo se enteraron de ese testimonio que nos está mencionando Marisol. Ese testimonio. Rosemary, perdón. ¿Cuál testimonio? El testimonio del maquinista, del operador de la retroexcavadora, que fue usado para hacer la zanja donde querían depositar el cilindro que contenía tu hermana. ¿Cuándo escucharon ese testimonio ustedes? ¿Qué día estuvimos en Lima? Lunes, martes, ¿no? ¿Martes, segura? Miércoles. ¿Ya? Miércoles estuve en Lima y el señor también había dado las declaraciones. Ese día o antes, creo. Pero ¿Ya? sí ya había dado las declaraciones ese día. El miércoles. Y había dicho que sí lo había contratado, porque lo había contratado, incluso había un contrato de por medio. Rosemary, el miércoles, ¿a qué hora fue ese testimonio que escucharon? El miércoles como a las 3 de la tarde, en todo ese papeleo que estábamos haciendo, 3, 4 de la tarde. O sea, había todo el testimonio que directamente mandaba toda la pista de sospecha o corroboraba todas las sospechas hacia Luis Esteves. Y la verdad es que me sigo preguntando por qué, bendita sea, por qué recién se solicita la detención preliminar, si había todos los elementos suficientes. Este es un llamado de atención directamente al Ministerio Público.
Hay una familia que está totalmente destrozada por la forma horrenda como terminó siendo ultimada una integrante como Marisol Estela Alba y que desgraciadamente no puede haber ninguna detención mientras que no hay el mandato de detención preliminar desde la Fiscalía que recién el día de hoy se estaba activando. Pero el miércoles, según Rosemary, lo que tú me dices, en la comisaría se había dado la manifestación ya del operador de la maquinaria pesada que había sido contratada por Luis Esteves y con contrato de por medio. O sea, había todos los elementos suficientes para que inmediatamente se active la búsqueda y captura de ese sujeto. ¿Saben ustedes? El ejército se contactó con ustedes, porque él es integrante del ejército peruano. ¿Se contactó alguien del ejército con ustedes? Tampoco se ha contactado el ejército y yo digo, ¿no? Que el ejército del Perú es para proteger a todos los ciudadanos. Luis Esteves también me decía que el ejército, por sus palabras él me decía, el ejército es, yo por ejemplo estoy para protegerlos a ustedes, yo soy del ejército, yo protejo el Perú, protejo el país. ¿Eso les decía él? El ejército está para proteger y ni siquiera se ha comunicado con nosotros para decir, o para darnos el pésame, nada, no. ¿Quién les decía que está para protegerlos? ¿El ejército o Luis Esteves? Luis Esteves. Pero nosotros, como todos ciudadanos peruanos, sabemos, ¿no?, que el ejército está para proteger, las Fuerzas Armadas están para proteger los ciudadanos peruanos. O sea, el asesino de tu hermana les daba ese mensaje de protección. Dios mío, qué talmente siniestra la que estamos hablando. Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes lograron tener contacto con Marisol? La última vez, los audios que ella me mandó fue el viernes, aproximadamente a las 8:30 de la noche. Viernes. El viernes, ¿qué les dijo en ese momento? ¿Qué te dijo en ese momento tu hermana? En el audio me dijo que estaba yendo de viaje, estaba viajando a Huánuco, porque ya Luis ya no lo soportaba, estaba yendo con Wilmer, y que le informe a mi papá, a mi mamá, que está viajando, y que ella va a estar muy bien allá y que no se preocupen. O sea, ¿ustedes se conocían de un hecho de violencia previo que había sufrido tu hermana a mano de Luis Esteves Rodríguez? Claro, violencia y también estaban mal como pareja, ¿no? Mi hermana ya incluso lo había botado de la casa, el martes le había contado mi hermana a su amiga que había tenido una discusión con Luis Esteves. Ella ya no quería absolutamente nada con él. Ella ya no quería absolutamente nada desde hace tiempo. ¿Y por qué le digo? Porque yo he vivido con ella. Siempre he vivido con ella. ¿Y durante ese proceso que has estado con ella, viste algún tipo de maltrato? Sí, claro. Él no dejaba notar, ¿no?, que nosotros nos enteremos, nosotros nos fijemos en eso. Él agarraba y en todos lados a mi hermana la encontraba, no sé cómo la encontraba, pero movía todo para encontrarla donde ella estaba, la subía al carro con empujones, de una forma mal, y yo también le decía, yo también le reclamaba, y él me decía, no, tu hermana ya sabe, que ella no tiene que estar por acá porque ella está conmigo, no está con otra persona, me decía. ¿Y esos actos de violencia, tu hermano los ha denunciado en su momento? No lo ha denunciado. Lamentablemente él ha tenido un tanto poder de convencimiento hacia ella que ella, no sé, caía fácilmente, la convencía muy fácil. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary, por tu testimonio, por colaborar con nosotros en Exitosa, que la gente pueda saber un poco más la historia de por medio, para que de esa manera se pueda dar con la pronta captura de Luis Esteves Rodríguez, que recién, ojalá, solamente puedo decir, Rosemary, ojalá ya que el Ministerio Público, esta rimbombante Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y grupo de los integrantes del grupo familiar, pueda ya presentar, si es que no lo ha hecho aún, esta detención preliminar para que se pueda iniciar la búsqueda de Luis Esteves Rodríguez, que debió haberse hecho hace días atrás, hace tiempo, no ahora, desde el miércoles mismo, cuando hay un testimonio del operador de la maquinaria pesada que se fue a hacer la zanja de Villa El Salvador, cuando señaló que Luis Esteves Rodríguez le contrató, lo buscó, lo pagó para que haga esa chamba y que desgraciadamente la inacción del Ministerio Público conllevó a que capaz en estos momentos Luis Esteves esté desaparecido en algún punto del país si es que no ha cruzado la frontera. Muchísimas gracias, Rosemary, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y mis sentidas condolencias, nuestra sentida condolencias en nombre de Exitosa para toda tu familia en estos momentos. Gracias, le estamos muy agradecidos a mi familia y yo.
Bien, muchísimas gracias. Fortaleza en esos tiempos difíciles y solo esperar la justicia divina y la justicia terrenal también de la misma forma. 12:26. Es tan doloroso, tan horrenda esta situación que estamos comentando, situaciones de violencia ya vividas plenamente de manera anticipada, pero que ahora estamos hablando de una persona sindicada como el asesino y que el Ministerio Público recién en horas de la mañana, tras varios días de conocido el horrendo crimen, martes en la tarde, y ya se tenía la sospecha de quién sería. Martes en la noche se tenía la identidad completa, incluso el propio ejército peruano terminó emitiendo comunicado, poniéndose a disposición de todas las investigaciones, y también se va a disponer la búsqueda de este sujeto involucrado dentro del ejército peruano, pero como autor de un hecho criminal bastante horrendo. Martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días después, recién el Ministerio Público dice que va a solicitar la detención preliminar. Yo no sé cuál es el mecanismo del protocolo de acción y yo no sé para qué se crea finalmente una fiscalía especializada en violencia contra la mujer cuando va a tener la misma pasividad que otras fiscalías en un país tan violento como el nuestro. 12:27. En estos momentos en la comunicación telefónica se encuentra Eliana Rebollar, quien es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Eliana Rebollar, buenas tardes. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Bueno, yo particularmente como padre de familia, como esposo, como ser humano, como peruano, estoy sumamente golpeado por este crimen de Marisol Estela, pero también indignado por la inacción o la lentitud. ¿Por qué se puede dar esto? ¿Qué cosa puede haber conllevado a que el Ministerio Público tardíamente, te pregunto, Eliana, si tienes alguna hipótesis que de repente, o quizá me puedas corregir, qué cosa habría conllevado a que tardíamente el Ministerio Público, 4 días después de conocerse el horrendo crimen, recién se solicite detención preliminar cuando desde el miércoles ya se tenían los indicios de quién exactamente sería el criminal de esta joven cajamarquina, Eliana? Sí, una de las primeras cosas que debo señalar es que, conocido el hecho, la Defensoría ha estado atenta a todo lo que vaya a ocurrir y a cargo de nuestra oficina de Lima Sur, las indagaciones de la Defensoría del Pueblo. En efecto, ahí lo que se ha visto es la intervención de una fiscalía, luego otra, y como no se estaba en el plazo de flagrancia, el tema ha demorado tanto. Y lo que tú señalas es un tema que definitivamente indigna a la población, porque ante un hecho tan gravoso de haber quitado la vida en esta forma, el Ministerio Público no ha actuado de manera diligente, porque los papeles pueden ir de un despacho a otro, pueden demorar, pero estamos en la capital de la República con un sistema especializado que requiere dar muestras de que sincera y efectivamente se está trabajando para luchar contra la impunidad que hay en estos casos. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ya ha tomado acción, está haciendo las coordinaciones para que esta situación pueda revertirse. ¿Y por qué es tan grave? Porque, como se señala, ya hay indicios que dan cuenta de que quien ha llevado, por ejemplo, el cilindro en su momento ha sido la expareja de esta joven, que es un miembro del ejército peruano. Entonces, esta situación simplemente deja pasmada a la población, porque ve que ante un hecho de esa naturaleza no hay una respuesta efectiva, inmediata, que pueda activar la acción ya del Poder Judicial, porque estamos ante un hecho completamente gravoso que ha dejado estupefacta a la población y a la nación en su conjunto. Por ejemplo, Eliana, acabo de conversar con la hermana, con Rosemary Estela, hermana de la última víctima de feminicidio aquí en el país. Ella nos señala que ellos creían que desde el miércoles, cuando se conoció mayores detalles quién ha sido el operador de la maquinaria pesada, ellos creían que desde ese momento ya estaba activada la búsqueda y captura de este sospechoso como criminal, Luis Esteve Rodríguez, pero recién la Fiscalía está activando, va a solicitar, si es que no lo ha hecho en horas de la mañana, porque el último tuit que se conoce es que en las siguientes horas, dijo a las 9 de la mañana el Ministerio Público, en las siguientes horas se va a solicitar detención preliminar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el martes al mediodía, aquí en este programa sacamos el nombre del posible sospechoso del hecho criminal. En la noche en Exitosa se corroboró quién sería el sospechoso inmediato. Primeras horas del miércoles de esta semana, el ejército peruano emite comunicado dando cuenta de este hecho y sometiendo las investigaciones y que te van a buscar este sospechoso del crimen. Y recién viernes la Fiscalía va a solicitar la detención preliminar al Poder Judicial para que de esta forma se active la búsqueda. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo mientras este sindicado criminal, presunto criminal, está fugándose del país?
capaz, Eliana. Así es, y el tema importante es que si no hay evidencia, si las pruebas no se acaudalan en el momento respectivo, este proceso puede caer, y puede caer como muchos en los cuales las mujeres han quedado, los casos de muertes de mujeres han quedado en la impunidad porque simplemente han fugado del país. Ha ocurrido en un caso en Puerto Maldonado en el que al responsable de la muerte de una mujer no lo encuentran. ¿Por qué? Porque la justicia va a paso de tortuga mientras le dan la oportunidad a que la persona que ha cometido un hecho tan execrable como un feminicidio pueda a pasos agigantados huir de la justicia. Esa no es la justicia que quieren las mujeres en el país. Esa es una justicia que reprochamos, y la Defensoría del Pueblo este hecho lo va a comunicar al órgano de control, porque es inadmisible que se haya demorado tanto tiempo en poder tener los recaudos y solicitar la prisión o detención que corresponde a esta persona. Bien, Eliana, muchísimas gracias, Elena Rebollar, por la comunicación telefónica alcanzada para Exitosa. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Esperamos que prontamente se puedan hacer los protocolos, mejorar ese protocolo para que se pueda defender a las víctimas de violencia. 12:32 minutos. ¿Podemos hablar de algo positivo en estos momentos? ¿Podemos decir algo que nos pueda levantar el ánimo, que nos pueda hacer recuperar las energías en esta situación adversa que estamos padeciendo en el país? Se viene la gratia. A ver, alegrémonos por la gratia al menos. Alegrémonos por ese doble sueldo que la gente va a recibir. Acá la gente empieza a estar feliz. Porque se viene la gratis, la gente de producción salta de un pie, se viene la gratis, nuestra productora celebra. Los gastos, la compra por internet se vienen a montones. Tania Medina está haciendo, yo he visto la lista de compra navideña de Tania Medina, con todo lo que va a recibir para con su gratificación. Así que mejor, antes de gastar, antes de romper la tarjeta con todo lo que vas a recibir, hay que prevenir. Por ejemplo, ¿saben cómo reconocer una web oficial del BCP? Les doy 3 puntos. Al toque, inmediatamente. Punto 1. Ubicar el candado verde en la barra de direcciones. Punto 2. Ver el nombre del banco seguido de las siglas PE de Perú. Punto 3. Darse cuenta. Hay un código que siempre antecede a la dirección web. El código HTTP. Que este código tenga la S al final. Es decir, que sea HTTPS. Si entras a una web que no tiene estos 3 códigos de seguridad, la verdad que eso tremenda. De lejos nomás huele a fraude. Y ya sabes, entra a la sección por tu seguridad en viabcp.com y aprende a prevenir las estafas por internet. Gracias, BCP. Pausa y volvemos. Sino que va a admitir la reconsideración hecha por algunas bancadas. Por otra parte, la congresista Milagros Salazar tuvo durísimas palabras contra el presidente de la República, a quien incluso lo ha calificado una especie de aprendiz de dictador. Le pido por favor que se mantenga la línea telefónica para que escuche lo comentado por la congresista Salazar de Fuerza Popular. Escuchemos, congresista Dávila. El presidente Vizcarra, que dice que es un demócrata, eso es totalmente falso, pues. De demócrata no tiene nada, porque ni siquiera respeta la votación del Congreso. O sea, a él, lo que él quiere, o lo que él, se le han sumido puesto el poder, y él quiere ser el rey de ese país, ¿no? Él quiere ser el rey y quiere que hagan lo que se le da la gana a él. O sea, él no respeta el poder ejecutivo, el poder, la fiscalía, el Congreso, no le interesa nada. A él lo que le interesa es su agenda propia, ¿no? Es el populismo barato, y supuestamente diciendo que este referéndum va a solucionar todos los problemas, cuando esto no soluciona absolutamente nada. Lo que soluciona los problemas del país es que las personas, cada persona, cada funcionario, tanto público o privado, cumpla con la ética, con los principios y con los valores. A mí, yo siempre lo he dicho, para mí es un dictador, ¿no? Es un aprendiz de dictador. Miren lo que tenemos en Venezuela, miren lo que tenemos en Cuba, miren lo que tenemos en este momento con Evo Morales, que sacándole la vuelta con un test a su conveniencia, ¿no es así? Ahora puede postular y puede quedarse y entornillarse 3 periodos, ahora viene por el 4º periodo, por el 5º periodo, ¿no? Y esos son los gobiernos que le gusta a Martín Vizcarra, muy cerca está de Evo Morales, ¿no? Entonces que no venga a decir que lucha contra la corrupción, cuando él ha querido sacar al fiscal, ¿no? Y mantenerlo a Pablo Sánchez con sus 46 denuncias que tiene. Y Chinchero dice que va.
Yo también hace Sí, más ha de firmado hoy el contrato. un mes he sacado de que cómo es posible que le den la remoción de tierras a una empresa que está vinculada a Odebrecht, pero nadie dice nada. Nadie, ni la mayoría de los medios no ha cuestionado absolutamente nada, ¿no? Correcto. Entonces, todo lo que él hace es correcto, Amén. pero eso Lo que no es dice verdad, Vizcarra es pues, ¿no? amén. Congresista Sergio Dávila, haber hecho populismo barato, califica el referéndum. Es un dictador, aprendiz de dictador, lo que dijo Manuel Rosas aquí en Exitosa hace un par de horas. Además que la política de Martín Vizcarra, el presidente de la República, va con la línea más o menos cercana a Evo Morales y a Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Alguna reacción, respuesta suya, congresista Dávila? Yo creo, Pedro, que hay que respetar la envergadura presidencial, por favor. Está bien que nos creamos o tengamos una mayoría en un partido político, pero eso no significa que hay que mediar la investidura presidencial. El hecho de que hable de un populismo barato, de que no hay ética, de que no hay moral, de que no se respeta la votación dentro del Congreso de la República, yo creo que son instancias diferentes lo que significa el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No podemos comparar a Martín Vizcarra, quien está cambiando toda la mecánica del país. Imagínate, y está luchando contra la corrupción. Su bandera del presidente es luchar contra la corrupción, y el hecho de luchar contra la corrupción significa pues estas diversas opiniones que realmente exaltan a la gente, a los congresistas a veces que tienen que participar en todo esto, y realmente incomodan realmente. Por lo dictador también le ha dicho de manera bastante fuerte. Aunque primero lo dijo dictador, después aprendiz de dictador, pero lo calificó como dictador al presidente de la República, una parlamentaria de oposición. Mira, realmente me preocupan las expresiones de Milagros Salazar. Vuelvo a repetir, el hecho de que sea una congresista de una fuerza mayoritaria no significa que se exprese de esa manera, tildando al presidente con esos adjetivos. Aparte de eso, que dice que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene valores, que es un dictador, que es un populista. Realmente yo creo que estas palabras están naciendo del hígado, no del corazón ni de la política. Populismo barato ha calificado, congresista Sergio Dávila, populismo barato ha calificado el referéndum. ¿Usted cree que es un populismo barato cada pregunta planteada en el referéndum? ¿Cómo podemos creer que esto va a ser un populismo barato cuando vemos lo que ha pasado con todo el CNM? Ahora se le está calificando ya no de CNM, sino de Junta Nacional, ¿no? Entonces estamos reordenando y reorganizando esto porque hemos visto que las personas que integraban este Consejo Nacional de la Magistratura estaban involucradas en bandas organizados en los cuellos blancos y todo esto. Yo creo que significa que estamos dando la oportunidad al pueblo para poder manifestarse a través de este referéndum, y el presidente lo que ha observado, desde el primer momento, es que dentro de las 4 reformas que se hicieron, uno del cambio nacional del Consejo Nacional de Magistratura, otro aparte de la ley de financiamiento de partidos, la reelección, lo que ha observado el presidente es la bicameralidad, que de alguna manera han desvirtuado en el Congreso de la República. Y lógicamente, al desvirtuar el presidente tiene que observarlo, y el hecho de que ha observado no significa porque es un populismo barato. El presidente está haciendo las cosas como deben ser. Ahora, el presidente está tratando, Congresista Dávila, el presidente está haciendo la cosa como debe ser, dice usted, y ustedes están haciendo la cosa como dispone el presidente, son de la misma bancada. Por ejemplo, tengo entendido que en el caso de la segunda pregunta estaría siendo petardeada terriblemente con esta ley que se aprobó hace un par de días en el Congreso de la República. La segunda pregunta, financiamiento de partidos políticos, que usted acaba de hacer referencia. Gilbert Violeta, Carlos Bruce, Alberto Oliva, Jorge Meléndez, Guía Pianto y Janet Sánchez y Sergio Dávila, usted aparece en la lista de los 7 parlamentarios de Peruano por el Cambio que dieron su voto favorable a esta ley de financiamiento ilegal de partidos políticos. Aprobado pero el lo que pasado no se ha miércoles. comentado y lo que no se han fijado es que inmediatamente, una vez obtenida la votación y una vez exonerada
la votación, nosotros presentamos una carta al presidente del Congreso de la República para expresar nuestro malestar, digamos, sobre la votación. Pero si ustedes votaron, pero si ustedes aprobaron en primera votación. Bueno, sí, justamente teníamos la oportunidad en la parte de la exoneración de oponernos y nos opusimos. En ese momento no se consideró. Ya me descuadró congresista Sergio Dávila. Y yo le vuelvo a indicar. A ver, ustedes han votado. Lo cierto es que ustedes han votado, han petardeado la propia pregunta planteada por el presidente de la República de reformar constitucionalmente con penas severas financiamiento ilegal de partidos políticos. Y esta ley aprobada el pasado miércoles con un tubo promovida por segunda votación con su exoneración por Rosa Bartra de Fuerza Popular, ustedes en primera votación apoyaron. Ustedes lo que hicieron es respaldar la propuesta de aminorar penas en el tema del lavado de activos, porque esa ley lo que hace es beneficiar a los investigados por lavado de activos como Keiko Fujimori y como Alan García y como cualquier otro expresidente que está en la misma situación. Lo que ustedes hicieron es avalar esa intención del fujimorismo y el aprismo contrariamente a lo que pretende el jefe de Estado Martín Vizcarra. Eso, por ejemplo, demuestra que ustedes no están en la misma línea de visión política que tiene el presidente de la República, pese a que son de la misma bancada partidaria. A ver, vamos a aclarar esto, ¿cómo se llama? Pedro, yo estoy de acuerdo cuando tú dices, ustedes avalaron, ustedes votaron, ustedes, ¿cómo se llama? Votaron prácticamente por la ley que incorpora el Código Penal del delito de financiamiento de origen del estilo de las organizaciones políticas, perfecto. Pero en ese momento nosotros votamos, hubo un desconcierto en ese momento, una interpretación que quizás hubo un error, pero ante esta interpretación y este error viene la segunda votación para la exoneración. ¿Correcto? Y en ese momento se vino ¿qué te digo? Pues la manifestación del Frente Amplio y todo. No que sabían lo que estaban votando. Congresista Sergio Dávila. Congresista Sergio Dávila, a ver, dejemos al Frente Amplio, no operó en su lío. Acción Popular ni siquiera respaldó eso. Ustedes sí respaldaron como grupo oficialista 7 votos. De los 12 que tienen 7 votos, más de la mitad. 7 votos, incluido el vocero Jorge Meléndez. Pero por eso te digo, por eso te digo, yo creo que en ese momento hubo un desconcierto, una malinterpretación de los alcances que tenía la aprobación de esta ley. Y no estábamos midiendo que a través de esta ley de la aprobación se iban a reducir las penas por lavado de activos de 8 años a 5 años. ¿No estaban al tanto? Mira, no es que no estábamos al tanto, pero hubieron unos vacíos legales en ese momento que dijeron, no es como están interpretándose, no se va a hacer así. Por eso es que nos rectificamos en ese momento para la exoneración y dijimos, no se exonera, tiene que debatirse. Bueno, congresista, usted dice error de interpretación y todo lo demás. Esa intención que había dentro de la comisión que se encargó de armar esa ley, se la sabía por lo menos hace como 2 o 3 semanas atrás. No es hace una semana, hace varios días. Se conocía la intencionalidad que se tiene con esa ley de beneficiar a los investigados políticos que están siendo investigados para de esa manera suprimir el nivel de crimen organizado que está investigando en estos momentos y beneficiar con penas carceleras benignas. Entonces, ¿cómo es que el común denominador de la gente sabía y ustedes no sabían del alcance de esa norma? La verdad que eso me deja sumamente... Acuérdate, no es eso. Acuérdate que esta ley se vio en Junta de Portavoces y que de un momento a otro se consideró para poder exponerla en el Pleno. No, eso ha sido de un momento a otro, eso no ha sido que se ha tenido 2, 3 semanas ni 4 semanas. Pero si había un error de interpretación, creo que lo más decente hubiera sido abstenerse y no aprobar. ¿Cómo se entiende que, por ejemplo, congresista Dávila, perdone, como por ejemplo que Daniel Salaverry, siendo de línea fujimorista, aunque está con licencia, él esté más consciente de lo que se aprobó en el Congreso y diga, ley de financiamiento ilegal de partidos es nefasta. No solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretensión política futuro de quienes se benefician con ella. No firmaré autógrafo y someteré a votación la reconsideración planteada. Es lo que dice Daniel Salaverry. Me parece perfecto, parece perfecto. Es más, yo, Gilbert Violeta, Congresista Meléndez, Moisés Guía y Clemente Flores, me parece, en ese momento
de la exoneración, hemos presentado una carta al nombre de Daniel Salaverry, que hoy día la he tuiteado, y si quieres te la tuiteo, ya, donde me abstengo a ese tipo de votación, prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que con eso hemos corregido, hemos enmendado nuestro error en ese mismo instante, en ese mismo momento. Bueno, congresista Sergio Dávila, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Te agradezco, Pedro. Bien, muchísimas gracias. 12:51. Señor Carlos Jaico, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Usted puede creer que un congresista no sepa lo que va a votar? Me parece un poco raro. Son textos que se estudian normalmente y para eso ellos también tienen asesores, lo cual pues hace que sea bastante sorpresivo esto de que se vote y luego se diga, pues yo no quise votar. Me parece también una falta un tanto grave de querer hacer un lavado de activos 2 o especial únicamente para partidos políticos, eso no. Pero el lavado de activos ya está tipificado en el Código Penal. Entonces, ¿por qué hacer un delito particular para partidos políticos? Eso me parece, pues, es un poquito como decir, en esta tienda cobran más, en esta tienda cobran menos, pues me voy por allá, ¿no? ¿Y cuánto afecta directamente la reforma constitucional que se pretende establecer para este domingo en torno al financiamiento de partidos políticos? La afecta en el sentido de que, en primer lugar, lo que se va a votar este domingo nunca ha estado tipificada en la Constitución. Y en el Congreso se adelantaron para poner la modificación en el Código Penal. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, pues lo que va a venir de este domingo, que seguramente va a ser lo que con esta modificación o con esta ley que se pretende votar, pues va a tener que ser modificada únicamente en la Constitución. O sea, al fin y al cabo, lo que están haciendo es pues deslegitimar la pregunta 2 del referéndum. Y para que la gente, bueno, ayer estuvimos ampliamente hablando del tema de la pregunta número 1, con hace un par de días, creo, con el ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. En la pregunta 2, financiamiento ilegal de partidos políticos, la reforma constitucional en torno a esto, para que la gente sepa exactamente por qué marcar sí o por qué marcar no, en qué consiste, cómo se come, como siempre digo. Bien, lo primero que el ciudadano debe saber es que a través de esta pregunta 2 lo que se quiere es saber exactamente de dónde vienen los activos con los que funcionan los partidos políticos. Eso es, impedir que, por ejemplo, el dinero del narcotráfico, del lavado de activos, de la corrupción, de, por ejemplo, todas las actividades ilícitas, llegue a la política y sea utilizada para que, pues, unos partidos tengan mucha más publicidad que otros. Ahora, y eso también impide que, por ejemplo, ahora, con esta pregunta 2, los partidos, por más dinero que tengan y otros pequeños, tengan pues gastos excesivos, como hemos visto durante estos últimos comicios electorales. Lo que se necesita ahora, por ejemplo, es esa franja electoral en la cual todos van a poder participar a igualdad de fuerzas. Los críticos de esta reforma constitucional aseveran de que a partir de ahora lo ven como una mala experiencia que podría ocurrir, que ahora tengamos que financiar todos los peruanos con nuestros impuestos las campañas políticas de aquellos que hacen en un periodo electoral. Bueno, eso es falso porque ya se ha estado haciendo. Por ejemplo, los partidos políticos han estado recibiendo un 0.3% por cada voto, por ejemplo, para el Congreso. Eso ya ha existido, ¿no? O sea, ¿no es nada nuevo? No es nada nuevo. Sin embargo, lo que sí se está haciendo acá es que ya no van a poder ellos gastar más de lo que pues tienen, porque existe esta franja electoral. Eso es lo que el gobierno va a dar. Y eso pues yo creo que es necesario para la democracia. Mire, el tema aquí de apoyar o no a los partidos políticos solamente no existe en Venezuela, Bolivia y el Perú. No es normal. Debemos entonces ir hacia esta reforma necesaria para que todos los partidos estén en igualdad de condiciones en el momento de los comicios electorales. Eso me parece muy importante y es un cambio radical con respecto a lo que se había, donde no había transparencia, todo era opaco y los partidos pues echaban mano a dineros del narcotráfico, como le decía, y también de todo tipo de actividad ilícita. Entonces, eso es lo que se quiere impedir ahora. No hacerlo, o sea, votar no en la opción 2, me parece que nos retrocedería pues al pasado que queremos corregir. Y siempre es bueno hacerle recordar al peruano, a la peruana, qué significa volver al pasado o estar manejando el mismo sistema actual. Si no se aprueba esta reforma constitucional, según el análisis suyo, señor Jaico,
¿Qué va a pasar con el sistema político en torno al financiamiento de partidos políticos? ¿Cómo está en este momento? ¿Qué radiografía se puede hacer de este sistema actual sin referéndum aprobado? Mire, el sistema actual hace de los partidos y sus dirigentes prácticamente gente que vive financiada por todo tipo de dinero ilícito. Y ese es un grave problema para la democracia, porque mire usted, en otros países, por ejemplo, por citarlo, México, ya el narcotráfico ya ha penetrado en las organizaciones políticas y ya tiene representantes a varios niveles. Pero aquí en Perú muchos especialistas dijeron que hay narcos políticos. Exactamente. ¿Ve? Entonces, pero nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía no hemos llegado al punto en que, digamos, o han habido asesinatos, por ejemplo, por cuestiones de narcotráfico o de apoyo del narcotráfico a candidatos. Todavía eso no lo tenemos. Han habido algunos asesinatos, pero todavía se tiene que ver cuál es el origen o la razón por la cual han sido asesinados. Pero solamente recordemos el tema, por ejemplo, no solamente narcotráfico como lavado de activos, también el tema minería ilegal. Había un congresista que había sido financiado por mineros ilegales. Exactamente. E incluso una congresista como Úrsula Letona también tiene vinculación a espacios de minerías ilegales que en estos momentos es de conocimiento público. Mire usted, por ejemplo, la trata de blancas. La trata de blancas es un tema bastante peligroso en el Perú y son dineros que no es poco, son millones que se manejan ahí y que en algún momento van a tener que entrar en el circuito económico peruano. Entonces van a buscar actividades y una de las mejores actividades que pueden tener ellos es pues la política. Y para eso existen dirigentes que no tienen ningún tipo de peculio o no pueden, por ejemplo, lograr o son vientres de alquiler que hacen un llamado a este tipo de activos y al final pues vemos todo este tipo de caos y desorden en la política peruana. Sí, o sea, si esta modificación constitucional, reforma constitucional, no se aprueba, estuviéramos viendo más incursión del narcotráfico, del lavado de activos, dinero de corrupción, de coimas anticipadas para sobornos, minería ilegal, tráfico de blancas y todos los demás delitos que permiten el ingreso de capitales de dinero en campaña política. Exactamente, porque mire, la política en el Perú ya desde hace muchos años se ha vuelto un negocio para todas las actividades conexas, todo lo que es, por ejemplo, publicidad en medios, todo lo que es paneles y todo este tipo de cosas. Entonces, eso obliga a los candidatos y a los dirigentes a tener mucho más dinero que el otro candidato. Y esa es una competencia prácticamente fratricida, lo cual nos lleva a estas situaciones. ¿De dónde consigue el dinero? Pues hay dinero fácil que tiene que ser introducido en la campaña. ¿Para qué? Para que luego se paguen favores. Y eso es lo que hemos visto en los casos de Odebrecht, por ejemplo. Dicho sea de paso, esta tarde ya se está firmando el convenio con Odebrecht para saber toda la verdad con respecto a estos pagos que han habido en estos 7 contratos de 5 grandes proyectos para el Perú. ¿Pero por qué lo han hecho? Porque ellos sabían que pagando ahí este soborno, luego iban a tener los favores para este tipo de contratos o todo tipo de licitaciones que se lleven a cabo en el Perú. Eso es lo que se quiere evitar. Ahora, para terminar, señor Carlos Jaico, tomando lo dicho por la congresista Milagros Salazar, el referéndum, bueno, además de calificarlo por populismo barato, el referéndum no resuelve nada, dice. Si se aprueba esta segunda interrogante de la reforma constitucional sobre financiamiento de partidos políticos, ¿va a resolver el problema o es solamente una pequeñísima parte de todo el iceberg de corrupción partidaria que tantas veces se viene denunciando? Bueno, antes que nada quisiera reaccionar sobre el tema de calificar al presidente como aprendiz de dictador. Me parece que es lamentable y que no se sorprenda que la gente también vote sí a la no reelección de congresistas por este tipo Están alimentando ese sentimiento. Mire, el plebiscito, o sea, cuando ella habla de referéndum utilizado como plebiscito, es lo que hizo Fujimori en el 93 para su constitución, porque fue una sola pregunta. Aquí en el referéndum hay 4 preguntas, por lo tanto no puede ser un plebiscito. ¿De acuerdo? Cuando hay 4 preguntas es un referéndum, pero cuando hay una sola pregunta, ahí sí es un plebiscito, que es una suerte de apoyo de la población al gobernante de turno. En este caso no lo es. Por lo tanto, me parecen muy, muy desafortunadas las palabras de la congresista. Y en el segundo punto, creo yo que ella debería estar preocupada más por salvar al Perú de las garras de la corrupción que estar tratando de sacar un lavado de activos especial para partidos políticos, lo cual va a fomentar únicamente la corrupción y sobre todo la penetración del narcotráfico en la política peruana. Señor Carlos Jaico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Así que ya sabe usted, tiene mayor elemento, mayor información para que pueda definir si es que su voto es por el sí o por el no en torno a la segunda pregunta del referéndum del financiamiento
financiamiento de partidos políticos. 1:00 Puede la población decirle que se alista a marcar el número 251-9422-467-4499, que tenemos más información en el siguiente bloque, aquí en La Verdad en Exitosa. Pero vamos a la pausa. Espera, a ver. Antes de la pausa, un momento, por favor. En las siguientes informaciones que me vienen, me acaba de llegar un correo electrónico del BCP. Me acaba de llegar un mail del BCP en la cual, vamos a ver, me dice, se parece un... La verdad que a mí particularmente no me genera ninguna confianza. Me manda un link y me dice que tengo que actualizar mis datos porque así me voy a ganar un viaje. ¡No! Yoshi, ¿quieres ir de viaje? ¿Quieres ir? ¿Con quién quieres ir, Yoshi? Turri. Turri, ¿quieres ir tú de viaje? ¿Quién te va a llevar, Turri? ¿A dónde te mandamos a ti, Turri? ¿A dónde te mandamos? La cosa que el BCP me dice que me gané un viaje. Y la verdad que esto se ve bastante sospechoso. Y me piden primero que ponga mi número de tarjeta. Me están pidiendo además que ponga mi clave secreta y mi token. Esto, sin duda alguna, señores, huele a fraude. A mí no me la hacen. Recuerda, el BCP nunca te enviará un link pidiéndote tu número de tarjeta, clave secreta y token. Si llega uno, inmediatamente elimínalo. Entra a la sección por tu seguridad, envía a bcp.com y aprende a prevenir las estafas por internet, porque informado es más fácil oler el fraude. Gracias, BCP. Pausa y volvemos. Una de la tarde con 10 minutos y en estos momentos ha llegado el momento de conocer las reacciones de redes sociales ante la interrogante planteada el día de hoy. Estamos a 2 días, nada más 48 horas de celebrar un referéndum en el país. 4 preguntas de reforma constitucionales, pero queremos saber si efectivamente la gente cree que hay otros cambios en el marco constitucional que podemos hacer en el Perú. Fiorella Larretti se encuentra con nosotros para traernos las reacciones en las redes sociales. Fiorella, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Así es, la pregunta exitosa de hoy es: ¿qué otros temas plantearías en un próximo referéndum, no? Por acá la siguiente respuesta es de Jaime Paredes, que dice: la implantación de la pena de muerte para todos los delitos, dice, ¿no? Edith, que el sueldo de los congresistas y la ideología de género y justicia popular para los violadores de menores. Jorge Corales nos dice: si los peruanos estamos de acuerdo con la minería. Por aquí Rafael Contreras dice: se debería plantear si nos salimos del acuerdo de San José, ello para poder aplicar la pena de muerte y deshacerse de tanta lacra de la sociedad. Por acá Luis Aguilar nos dice: el retorno de la PIP, Policía de Investigaciones, y la nulidad del sueldo vitalicio a los congresistas. Por acá Manuel Rojas nos dice: no a la inmunidad en ningún cargo político, poner requisitos para todos los políticos como no deber a SUNAT y estudios y no estar en rojo con los bancos ni denuncias por fraude. Gallegos Eric nos dice que las personas que cometan actos de corrupción contra funcionarios sean procesados, sobre todo coimas. Manuel Rojas, ¿hay una pregunta, una respuesta más o acabó la respuesta? No, ahí está, Pedro. Manuel Rojas, coincido plenamente con eso, Fiorella. Coincido plenamente. El tema de la inmunidad parlamentaria, que desgraciadamente estamos viendo en estos momentos cómo termina siendo objeto de impunidad entre todos los políticos, varios congresistas, solamente 2 ejemplos emblemáticos actualmente, y no necesariamente el fujimorismo. Uno, sí, el fujimorismo, Moisés Mamani, y otro, Edwin Donaire. Imagínate. No, todos dicen: ¿y para cuándo, Edwin? ¿Para cuándo, Edwin? ¿Para cuándo, Edwin? ¿Para cuándo? La verdad que es inaudito esto, o sea, y que digan que no hay blindaje y se va a ver el levantamiento de la inmunidad para que lo arresten al señor Donaire el próximo año. En marzo. Marzo 2010. Y es más, el tema de también el tema de inmunidad parlamentaria que ha pedido el Ministerio Público que se levante a Moisés Mamani, también va a ser visto en marzo del próximo año, porque mañana sábado hay este pleno extraordinario solamente para ver, Fiorella, el tema de su sanción de 120 días por el tocamiento indebido, cual se le acusa.
Exacto. Y el tema del levantamiento de la inmunidad, ¿para cuándo? Para el próximo año. Próximo año. Así que yo coincido con ese Hay tema que pedir de a Manuel Papá Rojas. Noel nomás. Sí, pareciera ser que escribieron con anticipación a Papá Noel su carta para que finalmente sean blindados como lo hacen dentro del Congreso. Fiorella, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. 1 de la tarde con 13 minutos, así con el mediodía. 1 con 13 minutos en estos momentos. 251-9422-467-4499. Líneas telefónicas habilitadas para conversar con el país respecto a la pregunta del programa. Ya venimos también en unos instantes más. Vamos a hablar en el aspecto psicológico con el doctor Manuel Arámbulo en el tema de los escolares. Y también un comentario chiquitito lo pedirá al doctor Arámbulo, psicólogo, sobre ese tema, reacción de las redes sociales en las propuestas de referéndum, en la cual la gente manifiesta lo que cree que tiene que haber. Por ejemplo, el tema del cambio de la sanción, la sentencia, pena de muerte para el tema de agresores sexuales. ¿Eso podría solucionar? ¿Qué podría cambiar? 1 con 14 minutos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, buenas tardes. Bienvenido, exitosa. Pedro, ¿qué tal? Te saluda el doctor Segundo Mori. Señor Mori. Ríos. Lo escuchamos. En realidad me preocupa y hasta cierto punto me indigna las declaraciones que acaba de hacer la congresista Salazar. Ya. Realmente no sé en qué país está esta señora o señorita, no sé a quién representa. Por sus declaraciones se ve que es una persona que más le interesa su grupo político que los intereses sagrados de nuestra patria. Tratar de calificar al señor Vizcarra por muchas discrepancias que se podría tener de dictador es un error, sinceramente, es un error que el pueblo peruano ya se está dando cuenta de dónde vienen esas declaraciones y a qué responde. Realmente, y si pensaríamos igual que Morales de Bolivia, qué sé yo, Maduro de Venezuela, etcétera, bueno, todavía de Morales, ¿no? Veamos, comparemos cómo está la situación de Bolivia solamente en el precio del gas. Eso nada más como un ejemplo. En el tema, señor Mori, en el tema, gracias por la llamada telefónica, en el tema de Bolivia, sí hay un tema de crecimiento económico importante, es el segundo país con mayor crecimiento después de Paraguay en esta región latinoamericana, pero también el tema de Evo Morales es sumamente cuestionable, la forma como es que termina lanzándose una nueva reelección en el gobierno boliviano, pese a que en referéndum, pese a que en consulta popular la gente le dijo no a tu reelección. Pero Evo Morales sale diciendo sí, porque es un derecho humano que tengo. 1 con 16 minutos, más llamadas aquí en La Verdad en Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué otros temas plantearías en el próximo referéndum, en caso que se lleve a cabo? Mire, a propósito de eso, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los oyentes del país y gracias a la emisora, Jorge del Centro de Lima. Adelante, Jorge. Mire, las 4 propuestas mandadas por el presidente, pues, que fue un reto al Congreso. Fue un reto, fue un cachetazo les dijo, simplemente ustedes no van a ser elegidos. Como yo sé que la población les tiene bronca a ustedes, ya sé que no van a ser elegidos. Y este Congreso cobarde se achicó, arrugó, se aplastó. El Congreso simplemente hubiera puesto pues una quinta idea de su parte, pues, ¿qué es lo que quiere la mayor parte de la población? La pregunta, ¿debemos o no seguir en el Tratado de Costa? Y la población hubiera votado en masa que debemos salir de ese... Jorge, ¿me dices por el tema de la pena de muerte? Naturalmente, ya que si nos dicen al pueblo llano, sencillo como yo, que si planteamos la pena de muerte, eso no se puede plantear de frente, va contra un derecho humano. No, planteemos que tengamos que salir del Tratado de Costa Rica y la población hubiera votado en masa que no salgamos. Entonces la pelotita hubiera quedado en campo de Vizcarra, señores congresistas, y Vizcarra, ¿qué hubiera hecho? Él se hubiera opuesto a salir del Pacto de Costa Rica, eso es lo que hubiera pasado. Bien, Jorge, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Una llamada más, por favor, antes de entrar con el doctor Manuel Arámbulo, que se encuentre ya con nosotros aquí en los estudios, listo para poder analizar la parte psicológica. Hay unos estudiantes que se han registrado en un video sexual hace un par de días atrás, a conocer la información, pero además, ojos, señores padres de familia, ojos con esta moda dentro del ámbito escolar de los adolescentes, niños incluso que están cayendo en esto. El cutting, que es una nueva moda sangrienta, el cutting entre los adolescentes, se hacen flagelaciones, se cortan partes del cuerpo, qué terrible. ¿Qué está pasando con la mente de los adolescentes? ¿Qué tipo de ciudadanos, de adultos estamos formando en las escuelas, en la familia, en la sociedad? Llamada al aire en estos momentos. Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero, bienvenido. Le planteo la pregunta del programa, la pregunta exitosa. ¿Qué otros temas plantearías en un próximo referéndum? Aló, buenas tardes. Ya se fue. Aló. Caballero, estamos al aire, no se me duerma. ¿Qué otra pregunta plantearías, qué otro tema plantearías en un próximo referéndum? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué plantearías? Nosotros, el pueblo, plantearíamos, señor, pena de muerte para todos los corruptos y los rateros. Esos rateros hacen daño a este país y a los corruptos. Todo corrupto debe ser pena de muerte, porque esa gente hace daño al Perú y a nuestra sociedad, no nos deja progresar. Por eso queríamos pena de muerte en un referéndum, y el referéndum debe atacar todo el tiempo, el referéndum debe ver del pueblo para que opine todas las cosas en el país. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 1:18. Estamos aquí, como indicamos, con el doctor Manuel Arámbulo, que nos acompaña en estos momentos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Una vez más me honra con su presencia, porque me va a ayudar a entender lo que dice la gente. Antes de entrar en este tema de los escolares, por lo cual lo hemos convocado, el tema de la pena de muerte, solución a los problemas. El último oyente menciona, por ejemplo, pena de muerte para corruptos y rateros, mientras que un oyente anterior, antes de él, señala que también tendría que salir el Perú del Pacto de San José, donde precisamente se pone un candado a esta pena capital. Bueno, mi punto de vista, yo soy psicólogo clínico, psicoterapeuta, y tengo una opinión, como hay miles de opiniones sobre la pena de muerte. Yo no creo que la pena de muerte sea el remedio para combatir los males que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos en varios países. En Estados Unidos no lo ha resuelto, y en otros países tampoco lo ha resuelto. Pero eso no quiere decir, y aquí hay que separar bien, y a veces se hace difícil, que sea necesaria. No como el remedio final. No para disuadir. Exacto. A quienes terminan lo va a hacer de alguna criminal. manera, en algún porcentaje posiblemente que sí, porque tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia del peruano, de este asesino. En psicología hay una rama que se llama psicología forense, que ve todos los aspectos de la psicología de la criminalidad, la psicología del delito, del delincuente. Pero yo creo que por un sentido, y aquí sale la parte humana y todo, de justicia, yo creo que sí. Como una medida de pena, de condena. Claro, como una medida de equidad. De equidad. Se acaban con la vida. Y que deben haber penas mucho más severas de las que tenemos. O sea, ya le entendí perfectamente. Le capté lo que usted quiere decir. Usted es psicólogo. Usted es consciente que la pena de muerte no va a solucionar el problema. Porque es muy complejo. Los fenómenos humanos no se responden con una sola respuesta, de una sola manera. Pero es muy complejo, intervienen una serie de factores. Pero pena de muerte como una medida extrema ante un hecho criminal horrendo que pueda cometerse, yo creo que se justificaría. Para mí, y hay muchos psicólogos que me están escuchando ahora del colegio de psicólogos, y tú me dices, Manuel, te excediste, todo, pero es mi opinión humilde, mi opinión de que sí, pero debe ir acompañado esto con otra medida más. Por ejemplo, ¿por qué se ha permitido, y qué hay un negocio, quién? ¿La Discame? ¿Qué cosa? La portabilidad, ¿por qué se puede portar armas? Yo creo que, comenzando por los delincuente que se le encuentra que está con armas, debería tener 30 años de cárcel. Con armas de fuego. Debería tener una pena mucho más severa. Pero estamos hablando, doctor Arámbulo, de... O sea, y escalonadamente. Pero fíjese, lo que le quiero plantear. Estamos hablando de una sociedad que, como usted me mencionó la vez pasada, que ya estamos viviendo en una cultura de violencia. De violencia. Pero que estamos hablando de violencia que en su mayoría son ejecutadas por adultos. Y por eso decía... Pero los adolescentes sicarios es horrible la cantidad. También, por eso decía en el comentario previo a la entrevista, ¿qué tipo de ciudadanos adultos estamos formando dentro de las escuelas?
cuando percibimos hechos como de 2 menores sosteniendo relaciones sexuales delante de todos los demás compañeros, registrándose en video y además con esta moda del cutting, de la autoflagelación que se hace. ¿Qué tipo de seres humanos estamos forjando en la sociedad? Pero yo entiendo tu exaltación, pero hay que poner por separada las cosas. A ver, separemos las cosas. Por ejemplo, el cutting, el cortarse, hacerse heridas, eso tiene tiempo, hace tiempo, no es de ahora, no es una moda reciente. Yo he tenido pacientes hace como 8, 6, 10 años, chicas sobre todo, recibí hace también unos 4 o 6 años un artículo de un trabajo, un proyecto de tesis, creo que había sido de México, donde se hablaba de lo que se denomina en psicología autolesiones sin intención suicida. Eso correlaciona mucho con lo que se va formando con la patología denominada trastornos de personalidad límite. Entonces eso ya tiene una aproximación diferente que hay que separar. Trastorno de personalidad es algo muy severo en la actualidad. Ese es el tremendo problema que está muy ligadito a la conducta psicopática. Entonces estos muchachos, estas chicas comienzan a tener una deformidad completa en el código ético-moral, qué es bueno y qué es malo. Si me atrevería a hacer una interpretación de estas situaciones, yo la veo por el conflicto intrafamiliar. Lo que puede estar pasando una carga de depresión. De estrés. Ya. De dolor. Angustia. Trauma. Por eso que yo me he especializado, y te he dicho varias veces acá, y estoy ahora formando en psicólogos especializados altamente en el tratamiento del trauma psicológico, porque en el fondo, casi siempre si uno se introduce haciendo investigación, hay traumas psicológicos. Hay problemas que hay que ahora, con las nuevas ciencias ¿cómo se llama?, del cerebro, que estudia bien, se pueden modificar. Pero ahí tenemos esa situación. Lo del sexo que tú me decías, o no sé, algo me quieres preguntar. Claro, antes de eso, yo le quería decir, si bien es cierto el tema del cutting, no es una cuestión nueva, pero es una cuestión que en estos tiempos se ha vuelto mucho más recurrente. No sé qué tanto estadísticamente. Y que, por ejemplo, yo reviso la información Ya. en la web y lo que se encuentra es precisamente una alarma a nivel de varios países sobre esta práctica de que se ha vuelto mucho más recurrente en estos tiempos por un tema de la violencia misma que se da. Y justamente se registra en sociedades donde registran altos niveles de violencia, tanto familiar como social. Exacto. Entonces, ¿cómo combatir y evitar que esta práctica, que no es nueva, como usted bien lo dice, evitar que se siga practicando? ¿Qué tipo de tratamiento debería tener la familia o el menor? Familiar, terapia familiar. Terapia familiar. Mira, los niños, los púberes, adolescentes también, algunos de ellos, no tienen muchas veces la capacidad o la facilidad para expresar los conflictos de dolor que viven. ¿Cómo los expresan? Con la conducta. Y la conducta puede ser malas notas, agresividad, hostilidad, drogas y autolesiones. Por ahí va la cosa. Entonces, hay terapias ahora para ese tipo de tratamiento. Se me acaba ahorita y ahí tengo una colega psicóloga que se apellida Canción, que ha traído, tiene ya, bueno, yo también lo tengo por ahí, terapia dialéctica conductual. Es un tipo de terapia para el trastorno de personalidad límite. Pero entonces, hay que enseñarles en esta terapia, casi como decir a este chico adolescente de 18, 16 años, como si les tuvieras que enseñar, así se agarran los cubiertos, así se pide permiso, enseñarle normas de control de emociones. Pero ahora, doctor, en el tema, por ejemplo, yo entiendo que el tema del cutting, autoflagelarse, es una situación bastante extrema en cuanto a la situación emocional que cada uno pueda estar padeciendo en ese momento. Pero el acto sexual, públicamente, registro de video de por medio y tomar como un hecho normal, ¿cuál es el mensaje que nos está dando de esos menores? Ya, ¿sabes lo que yo veo? Que el mensaje es: yo puedo hacer lo que quiera. ¿Y eso por qué? Nuevamente, porque no hay una dinámica familiar estructurada que transmita valores
éticos, morales adecuados. Entonces, y a veces los padres fracasan siendo muy buenos padres. Y estamos hablando de que este incidente ocurrió en un colegio privado. Imagínate. O sea, donde hay cierta condición económica. Más allá de la clase, es un colegio... Aunque más arriba es peor a veces. Claro, por eso le digo, es un colegio privado donde el padre tiene cierta condición económica para que pueda poner en mejor condición académica a sus menores hijos, pero que desgraciadamente... Pero no va en eso, sino va en la calidad de las relaciones humanas. O sea, no tanto va por el colegio, sino por lo que pasa dentro de la familia. Las dos cosas. Las dos cosas. Qué buena pregunta. Las dos cosas. Por eso te digo, la respuesta en los problemas humanos no son únicas, sino multifactoriales, varios factores. Interviene una dinámica familiar donde han perdido autoridad los padres, posiblemente, estoy hablando hipotéticamente. ¿Hogares permisivos? Permisivos o muy drásticos. Habría que ver la conflictividad. Y un medio escolar, ayer he estado presente en un cumpleaños de una chiquita de 16 años y conversé un poco con sus amigos, ¿ya? Y una escolaridad donde el rol, discúlpenme mis queridos colegas de psicólogos de colegio, no están cumpliendo un rol adecuado clínicamente, aun cuando no son clínicos, pero deberían de estar más alerta. ¿A qué problemas vemos ahí? Bullying, conductas inadaptadas, drogas, alcohol, sexualidad desbordada. Entonces, tú me dices, ¿qué está pasando con estos niños o estos adolescentes? Es que no tienen, y cada vez menos, no tienen reglas de conducta que le diga eso no se puede hacer. No tienen ese control, no lo ven, no lo han visto. Entonces tienen permisividad, pues, y comienzan estos desbordes. Entonces tenemos que hacer, ¿por qué no se le cita al colegio? ¿Por qué no citas a los directores y haces un conversatorio? Haz un buen conversatorio. Buena sugerencia la que se nos alcanza. Directores. Pero para ir terminando, doctor Arámbulo, respecto a la terapia de familia, me mencionó usted, si es tan complicado que un ser humano, que una persona vaya a la búsqueda de un especialista, de un psicólogo, no me imagino la tarea titánica de llevar a toda una familia a una terapia que permita reconstruir esos lazos familiares, afectivos perdidos. Yo hace más de 20 años que hago terapia familiar sistémica. Y ahora otras más. ¿Usted lo busca o lo buscan a usted? Me buscan a mí porque ya soy referencia. ¿Y eso es recurrente? Bastante, ¿sí? O sea que si haya, lo que pasa que, por eso yo te felicito a ti y al canal, que hace estos espacios para que la gente pueda saber si hay maneras de cómo trabajar, terapia familiar sistémica y el trauma, EMDR, Z-Point, programación neurolingüística, técnicas ericksonianas. Entonces hay instrumentos que los psicólogos, que estamos bien preparados, que tenemos, yo tengo más de 40 años en esto, sí podemos intervenir. Y mira, estos muchachos con sus síntomas están dando como un alarido y se sacrifican, así decían los sistémicos. ¿Para qué? Para decir, por favor, ayuden a mi familia que está mal. Pero ellos son el síntoma, la antorcha que dice, estamos mal. Con sus síntomas, están pidiendo ayuda. Es la lectura del psicólogo en ese momento para que pueda ayudar al tratamiento respectivo y que sobre todo, que cada familia, cada padre de familia entienda que su hogar necesita ayuda. Por ahí debe partir. Qué buena conclusión. Porque si no entiende que necesita ayuda, va a decir, no, eso es un tema de cada uno. Y hay de eso, ¿sabes? Claro, o sea, es entender que necesitas la ayuda psicológica para que puedas hacer esta terapia y puedas superar los problemas que internamente puedes estar padeciendo y sobre todo las complicaciones sociales que luego terminan manifestando. Y ahí viene la estrategia, ¿con quién se puede trabajar? ¿Con el padre o con la madre? Exactamente. Hay que elegir quién es el que puede manejar un poco más para que participen. Doctor, a veces hasta un hijo, También podría ser. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muy amable, gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa.
pues es la explicación que nos ha dado. El tema de la beca, en cierto modo, no encaja en este aspecto, porque más pareciera a la persona que lo ha mencionado ese tema a usted, los estudiantes, más parece que viene con un tema de discriminación, porque si bien es cierto, puede ser una universidad importante, una de las más importantes del país, pero todos tienen opción a estudiar en la Casa Superior de Estudios bajo la modalidad que el gobierno, que las posibilidades le pueda brindar. 1:47 de la tarde, llamada telefónica. Aló, exitosa. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Su opinión al respecto, le escuchamos. Adelante, bueno, Rodrigo, te escuchamos. Rodrigo. Sí, lo que pasa es que quisiera hacer una advertencia a todo el pueblo chorriano y al pueblo acá de Perú, porque el día de ayer, justo a las 3 de la tarde, una persona de la empresa Movistar, justo yo no estaba ese día, bueno, es lo que mi esposa me cuenta. Lo que pasa es que esa persona se hizo pasar como trabajador de Movistar. ¿Ya? Y no, justamente entró a mi domicilio, fue mi domicilio exactamente. Hace ya 6 meses vinieron a instalar cable satelital de la empresa. ¿Cuál es el problema en realidad, Rodrigo? ¿Qué es lo que intentas manifestarnos? El problema, obviamente, lo que pasa es que esa persona fue a hacer, según él, un trabajo para arreglo de los canales y terminó robándose un equipo móvil de mi hermano de última generación. Ok. O sea, ingresó a tu domicilio. Sí, y bueno, con el pretexto de que Movistar lo había mandado, justamente mi esposa no me comunicó nada. Pero ustedes llamaron a Movistar, si no llamaron a Movistar, entonces ¿cómo le permitieron el ingreso? Claro, nosotros no habíamos llamado nada, pero mi esposa con todo mi hermano menor de edad, justamente en ese momento le avisó a mi esposa que estaban preguntando para hacer un trabajo, y mi esposa en ese rato se quedó así en shock y le hizo entrar a la persona y en ese rato mi esposa se quedó arreglando y pensando que va a subir a ver la antena satelital. Y terminó siendo un delincuente. Esa persona bajó y encontró el celular justamente en mi sala y se retiró. Ahora, ¿cuáles son los rasgos físicos de esta persona para que la gente pueda ser advertida de repente de esta modalidad de robo que están implementando? La persona aproximadamente 1,60 m, ¿ya? De tez trigueña, con cabello largo, así totalmente hacia atrás, peinado. ¿Ya? Y tiene en la parte de los ojos como ojeras. Con ojeras. Sí. Y esta persona que porta algún chaleco de Movistar, porta algún chaleco, alguna credencial de esta empresa de telefonía, para que la gente pueda ser advertida, claro, Rodrigo. Le enseñó en su fotocheck que su nombre es Sergio, decía. Sergio. Y justamente estoy investigando esta persona y justamente tengo un vecino que trabaja en Movistar y aparentemente mi esposa está viendo la foto de esa persona y hay dos personas que se parecen a él. Ya, bueno. Rodrigo, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 1:50. Más o menos como el tema de, hay que leer el fraude, pues. Más o menos como la campaña del BCP. Lo mismo, hay que ser moscas, hay que estar atentos. No hay que permitir el ingreso a cualquier persona, a cualquier extraño. Si tú eres el cliente de algún operador, de algún servicio de telecomunicaciones, de telefonía, si tú no llamaste, entonces ¿por qué permites el ingreso? Y además, mínimamente, si van a hacer algún tema de revisión, la empresa tiene la responsabilidad de notificar previamente a los clientes. Y si no hay ninguna notificación, entonces ¿por qué vas a permitir que no ingresen a tu casa? Hay que estar muy atentos con esas modalidades de robo que sobre todo se registra en esta temporada alta del año. 1:51. Como indicamos, Evelyn Fuentes Chambi se encuentra con nosotros. Es madre de una menor una niña, ¿verdad, Evelyn? Sí, buenas tardes. El día de ayer nos habías llamado a través del teléfono y te habíamos pedido que te mantengas al interno para poder tomar tus datos y poder tenerte aquí en los estudios. Sí, señor Paredes. Porque es sumamente importante este aspecto de que se pueda sancionar a aquellos malos padres, bueno, también hay malas madres, pero malos padres que muchas veces procrean hijos y se desaparecen del mapa, como que conmigo no es el asunto, no me interesa la criatura que puede estar en camino o que esté alimentándose, que ya esté en la familia y se van. ¿Hace cuánto tiempo le sentaste una demanda por alimentos al señor? ¿Cuál es el nombre del padre de tu hijo? Es Gino Antonio Jara Mendoza. ¿Ya? Yo, Evelyn, Gino Antonio Jara Mendoza. ¿Conviviste con él? Un tiempo, sí. Ya. Por fruto de la convivencia nace una criatura. Exacto.
La niña, ¿cuántos años tiene la niña? Casi 11 años. Casi 11 años. De los 11 años, ¿cuánto tiempo estuvo con ella? Prácticamente el ¿Nunca? primer año. ¿Un Y año? ahí desapareció. Desapareció. ¿Se fue producto de una mala convivencia? Sí, ¿O simplemente era él una se fue y nunca persona más muy volvió? agresiva. Ya, y Era tú persona- cortaste la relación. Sí, que fue lo mejor que sí, pudiste hacer. Sí, de verdad que sí. Pero eso no tiene nada que ver con tu hija. Exacto. Sentaste una exacto. denuncia. ¿Qué pasó? Yo empecé en el 2008, señor Paredes, la denuncia de alimentos. De ahí también ese proceso de filiación, hubo un montón de denuncias. Ahora, por último, tengo varias denuncias respecto al caso de mi niña contra él, Ya. pero en este momento lo más preocupante es mi tema de aumento de alimentos. Ya, que esta tienes varias denuncias. ¿Denuncias Sí. por qué motivo? denuncia por alimentos, filiación, aumento de alimentos, tengo por violencia porque me ha agredido, tengo Ya. por faltas contra mi persona, tengo hasta por, o sea, un montón ¿Te de agredió denuncias. físicamente? Sí, me agredió físicamente. ¿Antes de la separación o después de la separación? Antes y después y sobre todo después, porque él lo que no quiere es pasar alimentos a mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que te agredió? En el 2016. 2016. Y ya existía Así es, la ley, 2016. esta conocida ley contra el pegalón. ¿Hay alguna medida de protección que te dio el Poder Judicial? Me dieron medida de protección, pero a pesar de eso, él hace siempre caso omiso. Y lo peor que en el Poder Judicial de Lima Norte, me extraña mucho que a él siempre los casos lo archiven, lo pasan por alto. Pero, a ver, Evelyn, un caso de medida de protección, y esto a ver a las autoridades, a ver al señor Lecaro, al nuevo presidente del Poder Judicial, en todo caso, que se vea qué es lo que está ocurriendo, porque una medida de protección no puede ser sujeta de archivamiento. Una medida de protección es la garantía que una víctima de violencia tiene a su favor respecto al agresor, y además que esa garantía tiene que llegar a manos de la comisaría cercana al domicilio para que te dé precisamente esa protección que necesitas si has sido víctima de violencia física o psicológica. ¿Sucedió eso contigo? Exactamente así no fue. ¿No fue? No, no fue así. Porque Oiga, cuando- en el papel suena bonito, o sea, en la Sí, práctica no es me así. dieron el papel, pero en la práctica no fue así. Y él siempre ha hecho caso omiso a lo que dicen las leyes, ¿no? Porque dice la ley que si un agresor, estamos viendo una situación no solamente de violencia hacia tu niña, porque que es la lo que más falta me de preocupa. atención de alimentos es una forma de violencia. Es lo que más me preocupa a mí Violencia también también. hacia ti. Y que la justicia no hace nada, ni por tu niña ni por ti. No hace nada, señor Paredes. Hasta el día de hoy, a mí, como le digo, son casi 11 años que vengo tramitando procesos a favor de mi hija, a mi favor, pero todos extrañamente siempre lo archivan, tengo que estar a pele y a pele en todos los procesos. Y por lo último, como le comenté el día de ayer, mire, hicieron justamente un acta Ya. en la presidencia de Lima Norte, ya respecto a mis copias certificadas que han tenido que enviarlos ya hace más de un mes al Ministerio Público para que el padre de mi hija sea denunciado por el proceso de emisión de alimentos. Pero hasta el día de hoy la jueza Adi Rosario Carrasco Rojas Adi Rosario Carrasco Rojas. no quiere que sea denunciado el padre de mi hija. ¿Por qué? Porque siempre se parcializa con él, Pero, doctor. espera, Evelyn. Dime, ¿cómo tú sabes que la jueza no quiere denunciar, no quiere que proceda la denuncia? ¿Sabe por qué? Porque yo, de hecho, creo que ya totalmente, todo este tiempo que como 50 quejas a la ODEMA y que también el jefe de la ODEMA nunca ha sancionado, la he denunciado por el tema de prevaricato también 2 veces. ¿Prevaricato? Sí, porque ¿Adelantó opinión? ha violado varios derechos fundamentales ¿En de qué mi menor sentido? hija en varios procesos que tengo con él, que son de alimento, Ya. filiación y otros procesos de amparo que tengo. Tengo muchos procesos ¿Contra respecto. esta misma jueza? Sí. ¿Cuántas 3, quejas te las has puesto? Yo creo que 50 quejas en la ODEMA. ¿A esta misma jueza? a esta ¿Y jueza. desde No, qué año? Desde 2013, desde 2013. ¿Y cuánta investigación se hizo? Hay un montón de documentos que yo tengo. No, claro, una señor cosa es que tú Paredes, presentas la queja, otra cosa la investigación que se haga y dentro nunca de la DEMA. sancionan, nunca la sancionan, nunca. ¿La Solo- investigaron al menos? ¿Se aperturó en la investigación? ODEMA sí, se aperturó, pero a lo mucho que llega es un llamado de atención, nada más. Nunca la Pero sancionan. se está vulnerando el derecho de una niña. Se está vulnerando el derecho a la alimentación, a la afiliación, a la protección, manutención que garantiza el Código Penal, que garantiza la Declaración Universal de Derechos del Niño. Se está violentando un lineamiento del Estado en el marco de la lucha contra la violencia. Y señor esta Paredes. jueza, simplemente que usted me menciona, según lo que me dice tu testimonio, siempre tengo se documentos. parcializa con el demandado. Con el es padre demandado. de mi hija, sí. Que ya parece que fuera su abogada más que la jueza.
porque pasa ¿Qué por te encima. dijo a ti? ¿Te dijo algo al momento de manera personal? Muchas veces me ha maltratado también. Por ejemplo, ¿de qué manera? De que soy una loca, que paro yendo por pedir los derechos de mi hija para acelerar mi proceso. ¿Te calificó de loca la jueza que tiene que garantizar la alimentación de tu niña? Sí, me califica de loca, me tira a la puerta cada vez que yo voy a que sea entrevistada, que mi proceso se acelere, me tira a la puerta. Y no solo a mí, hay otras mamás. ¿Te tira a la puerta? En la cara, y ¿sabe lo que hace también? Llama al señor de seguridad de la puerta para que me saque. Para que me saque. Repíteme el nombre de esta jueza, por favor. Adi Rosario Carrasco Rojas. ¿Está en ese documento? Sí, está ahí, pero por favor quisiera Adi Rosario, aquí está el nombre. Adi Rosario Carrasco Rojas, juez del 8º Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres. Los Olivos. O sea, allí está la ubicación, en San Martín de Porres. Sí, doctor. Reitero, bueno, soy periodista. Sé que estás bastante de repente relacionada con tema de abogados por la situación que sigues con tu niña. Adi Rosario Carrasco, esta cámara. Adi Rosario Carrasco Rojas, juez del 8º Juzgado de Paz Letrado de San Martín. Esta jueza te tira la puerta en la cara. Esta jueza te calificó de loca por andar luchando por los derechos de tu niña. Esta jueza tiene más de, ¿cuántas quejas me dijiste? Mis quejas en total deben ser aproximadamente 50 quejas. 50 quejas y hasta el momento el Poder Judicial no actúa, no activa ni sanciona. Un llamado de atención. Pero oiga, si son 50 quejas, ¿son cuánto? 50 llamados de atención. Es una práctica reiterativa. Es una situación recurrente y que de maltrato, de prevaricato presunto, que usted me pones. Sí, tengo denuncia por prevaricato. Denuncia por prevaricato. Sí, o sea, son tantas denuncias, más de como 50 denuncias, quejas que le has hecho ODEGMA y solamente hay llamados de atención. Lo mucho que ha hecho el doctor Torres de la ODEGMA es un llamado de atención. ¿Cuál es el nombre de ese doctor, de ese abogado? Edgardo Torres. Edgardo Torres. Edgardo Torres, ¿también está acá? Sí, también está ahí porque él es el jefe de la ODEGMA, pero hasta el día de hoy tampoco le interesan los derechos de mi hija, a pesar que varias veces le he tocado la puerta, solamente me escucha y parece que, no sé, de verdad que ahí en el Cono Norte, señor Paredes, parece que todos fueran amigos. Porque el doctor Torres me dijo que solucionaría el problema en el día, que iba a comunicarse con la jueza para que solucione el problema, lo cual nunca se produjo. Esa es la situación. Tienes ahora una orden judicial para que se pueda beneficiar tu niña, ¿verdad? Sí, mire, aquí está para la terminar. última resolución. ¿Ya? Que ya tendrían que ser enviados ya hace un mes mis copias certificadas, pero esta jueza pone un montón de pretextos. Sigue ahí, con la jueza. Con esa jueza, o sea, hace un mes está la orden para qué? Que ya mande las copias certificadas al Ministerio Público. Para que se active el proceso penal. Por omisión de alimentos. Por omisión de alimentos. Y Adi Rosario Carrasco Rojas, juez del 8º Juzgado de Paz Letrado, que te calificó de loca por luchar por tu hija, simplemente lo tiene aguantando un mes. Sí, no lo quiere enviar y lo único que hace, porque el jefe de la ODEGMA me dice, señora, no me contesta el teléfono, ¿qué voy a hacer? Vaya. Tania, si podemos poner por favor en contacto con Elena Rebollar de la Junta por los Derechos de la Mujer de la Defensora del Pueblo, a la señora Evelyn, por favor, para que se pueda dar mayor respaldo legal, porque eso no puede ser permitido, tampoco lo podemos pasar por alto, es un hecho indignante y que Evelyn Fuentes Chandy, juntamente con su niña, necesita toda la ayuda, en cierto modo, los medios de comunicación, para que se pueda sentar precedente y esta jueza pueda ser sancionada si es que se termina corroborando todo aquello que Evelyn nos está diciendo en estos momentos. Evelyn Fuentes. Señor Paredes. Muchísimas gracias. Disculpe, señor Paredes, quiero hacer un último llamado. Rapidito, por favor. También al día de ayer estuve todo el día esperando al presidente de la Corte Superior de Lima Norte. ¿Ya? Y al final nunca me quiso atender. No me quiso atender. O sea, por último, todos hacen oídos sordos cuando yo voy a reclamar los derechos de mi hija. Bien, vamos a seguir haciendo la causa común en este caso. Le voy a agradecer bastante, señor Paredes. Muchísimas gracias por tu presencia. Nos vamos. Gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Con su permiso, que Dios lo bendiga. Quédese con Exitosa Deportes.